Listo, ahora sí, entonces, bueno, un cordial saludo para todos, apreciados estudiosos. Bienvenidos todos a este primer encuentro temático de nuestra asignatura, el segundo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Gestión de Proyectos. Para quienes de pronto no tuvieron la oportunidad de ver el video del primer encuentro sincrónico de bienvenida, pues para ustedes me presento. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro. Soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos. Soy docente de la unidad virtual, perdón, de la unidad ambiental de la UMB virtual, y también tengo el gusto de participar, digamos, en otras asignaturas, en diferentes programas, además de los que hacen parte de la unidad ambiental, que son tecnología en desarrollo ambiental y la especialización en evaluación ambiental de proyectos, que es a la cual ustedes hacen parte. Doy un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en este momento. De verdad que para mí es un gusto contar con la participación de todos ustedes: Adriana, Angie, Daniel, Daniela, Elida, Inés, Javier, Juan Camilo, Catherine, Marinel, Miguel, Mónica, Oscar y Yamid. Bienvenidos todos. De verdad que pues este espacio es de ustedes. Los animo a que, si lo desean hacer, ustedes participen en este espacio, activando sus micrófonos. No tienen que levantar la manito. Yo voy a estar viendo la presentación, entonces pueda que no me percate si hay una manito levantada, o de pronto si hay algún comentario en el chat. De pronto, si alguien por problemas de micrófono participa en el chat, le agradezco a alguien que vea ese comentario, que me avise a través del micrófono para yo poder estar pendiente también del chat, porque muchas veces no me percato, por lo que les digo que estoy en la presentación. ¿Listo? Entonces, bueno, nuestro encuentro de hoy es específicamente centrado en el módulo 1, que es conceptos de la gestión de proyectos, conceptos introductorios, digamos, fundamentos como tal que tenemos que ver, comprender de la gestión de proyectos, que muy seguramente todos en algún momento lo aplicamos. O sea, hace parte de nuestra labor, de nuestro rol que desempeñemos a nivel laboral. Y la gestión de proyectos también hace parte también de nuestra vida personal, ¿no? Hay ciertos elementos o componentes que los podemos ver aplicados a modo personal. Entonces, esta asignatura básicamente está orientada, digamos, como a tener esa visión, esa perspectiva de la gestión de proyectos, pero desde el enfoque también ambiental, cómo esos elementos y esos componentes ambientales, digamos, intervienen o están en ciertas etapas, en ciertos momentos de la gestión de proyectos, y que todo esto, digamos, que esa visión o esos elementos ambientales y también elementos sociales, pues ya vienen a ser parte de la toma de decisiones para la viabilidad de un proyecto, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que este es el punto de partida para muchas temáticas que igual ustedes van a ver en las diferentes asignaturas, y que ustedes pues van a encontrar esa articulación que se puede dar entre sí. Bueno, entonces ya aquí vamos a dar inicio al contenido temático como objetivos. Ay, perdón que no me pasa la presentación. Listo. Como objetivos para hoy tenemos brindar a ustedes esas bases conceptuales de la gestión de proyectos, precisamente aplicados a la formulación, ejecución, seguimiento de proyectos, pues ya que este es el principal instrumento ejecutor de políticas, planes y programas. Y este es, digamos, el instrumento a través del cual yo ya desarrollo actividades específicas, y esas actividades específicas en conjunto, pues es lo que me permite, digamos, estructurar como tal ese proyecto. Pero cuando yo hablo, digamos, a nivel territorial o a nivel, digamos, empresarial, cuando yo hablo de políticas, planes o programas específicos, ya sea a nivel, digamos, del sector privado, pues digamos que el eje articulador, digamos, va desde la gestión de proyectos. Entonces, por eso les decía, la concepción de los proyectos, los diferentes elementos, los vemos en muchos componentes que están, digamos, enfocados desde, pues, en que trabajamos o que aplicamos más bien desde nuestro contexto profesional.
Y eso lo vamos a ver también de manera ya, digamos, como mucho más enfocada en el segundo semestre, cuando veamos la asignatura Planificación y Metodologías de Evaluación Ambiental, porque ya entonces vamos a ver cómo juega la evaluación ambiental dentro de esa planificación específica y pues de estas políticas, planes y programas. Como contenido temático para el día de hoy, tenemos pues la definición de un proyecto, cuáles son las características de un proyecto, cuál es la historia, pues algunos elementos de la historia, elementos que hacen parte de un proyecto, la estructura como tal, cuáles son sobre los objetivos del proyecto, plan de proyecto, algunas herramientas básicas y softwares que se usan para la planeación de proyectos y algunas conclusiones. Listo, bueno, entonces vamos a partir de la definición de proyecto. Y entonces para la definición de proyecto, bueno, aprovecho a quienes se están conectando en este momento, a Santiago, perdón, a Sebastián, no, a Santiago. Perdón, había visto, no, creo que se desconectó. Creo que se desconectó, bueno, bueno, no, creo que tuvo caída de conexión, listo. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden definir un proyecto? Para ustedes, ¿qué es un proyecto? ¿Quién quiere participar? ¿Nadie se anima? Ah, veo, ay, lo siento, no había visto la manita levantada ya voy a verificar acá. Ah, Santiago, ¿cómo estás? Yo no, no veía que ya te habías podido conectar. Adelante, Santiago. Sí, buenas tardes a todos. Ingeniera, un saludo a los compañeros. Sí, efectivamente me conecté y bueno, se cayó la red otra vez, pero entonces, bueno, me puede conectar un momento para responder, digamos, lo que preguntas, pues yo lo asocio como proyectos como ese conjunto de actividades encaminadas al cumplimiento de un objetivo, como la Ujú. articulación de actividades y acciones y componentes para cumplir un objetivo o una meta. Lo veo como de esa forma, pues como muy somera, pues. Vale, perfecto, Santiago. Muchas gracias por tu participación. Como les decía a todo el grupo, si ustedes quieren hacer alguna intervención, no te preocupes, no tienes que levantar la manita porque no me había percatado precisamente que estabas levantando la mano. Entonces puedes hacer tu intervención sin ningún inconveniente, simplemente activando tu micrófono, ¿vale? Muchas gracias por tu participación. Y Vale, sí, bueno, claro. el proyecto como tal, como decía hace un momento, es un instrumento ejecutor, es un medio y tiene muchos elementos, digamos, muchos elementos articuladores que permite alcanzar un propósito común, ¿sí? Pero entonces el proyecto como tal, ¿cuál es el origen? ¿Qué genera o de qué surge un proyecto? ¿Quién quisiera participar? Mira, yo quisiera participar. Adelante, Juan Camilo. Gracias por tu participación. Yo creo que nace a partir de una necesidad específica o una necesidad que no ha sido cubierta hasta el momento. Entonces, para llegar al momento de poder darle una solución, pues tendríamos que enfatizar qué necesidad está acentuada en estos momentos, ya sea en una entidad, una institución o qué sé yo, en cualquier parte del municipio a nivel departamental o como lo queramos manejar. Es dependiendo de la dimensión que le brindemos nosotros a ello. Entonces, desde allí yo Perfecto. consigo esta posición. Así es, muchas gracias, Juan Camilo. Y sí, el proyecto como tal es una respuesta a una necesidad, como tú dices, o a una problemática específica que se presenta. Se busca dar una solución, suplir una necesidad, es atender una situación específica que requiere un cambio, una transformación, ¿sí? Se transforma una realidad a través de un proyecto.
¿sí? Y tiene entonces el proyecto tiene diferentes variables, ya depende del tipo de proyecto, de cómo se estructure, ¿sí? La tipología del proyecto cambia drásticamente muchos elementos de la planeación, pero pues sin perder la esencia o las características específicas, ¿no? Entonces aquí ustedes en el material de estudio van a encontrar diferentes definiciones de proyecto, ¿sí? Todas tienen pues elementos como tal, elementos que son importantes resaltar. Y aquí entonces traigo una definición que viene de la ISO 10006 y entonces nos habla de algunos elementos que ya han mencionado sus compañeros. Proceso único, que consiste en un conjunto de actividades esas actividades son coordinadas, están controladas. ¿Por qué? Por tiempos específicos, es decir, fechas de inicio, fechas de finalización, están orientadas o se desarrollan es para lograr un objetivo puntual. O sea, yo tengo un objetivo específico al cual quiero digamos, al cual quiero llegar, o sea, me planteo una meta que quiero lograr esto a través de un proyecto, ¿sí? Y pues hay unos requisitos, unos lineamientos específicos que tiene el proyecto, ¿sí? Unas condiciones de calidad, unas especificaciones técnicas que deben cumplirse para lograr este objetivo. Y también pues se establece, digamos, esas limitaciones como tal en términos de tiempo, costo, recursos, porque recordemos que el proyecto no puede estar indeterminado en el tiempo, debe tener una delimitación y asimismo debe tenerse claridad en los recursos como tal que se van a destinar, y recursos hablo de tecnológicos, recursos físicos, recursos humanos, recursos económicos, porque pues de esto depende la viabilidad o no del proyecto, ¿no? Y asimismo que se asegure el logro de los resultados que se esperan alcanzar con este mismo. Y hay unas características generales de los proyectos. Entonces, como yo les decía, existen diferentes tipologías de proyectos, pero las características, digamos, su esencia misma, pues está ahí señalada sin importar el tipo de proyecto que sea. Partimos de los objetivos. Yo tengo una necesidad, una problemática a la cual quiero, digamos, dar una solución. Entonces, para poder transformar esa situación, transformar esa realidad, entonces, pues me planteo unos objetivos que son a los cuales voy a orientar mi trabajo, ¿sí? Estos objetivos pues me van a permitir definir unas metas que sean verificables, unas metas que yo pueda decir de forma cualitativa, cuantitativa, cómo voy a alcanzarlas, ¿sí? Porque precisamente yo necesito generar unos indicadores, ¿sí? Y esos indicadores me van a permitir evidenciar si los objetivos los cumplo o no, ¿sí? Y los indicadores vienen siendo esa herramienta de seguimiento ya para el logro de esto a través de todo el ciclo del proyecto. Planteo también unas actividades. Las actividades es mi hoja de ruta, ¿sí? ¿Cómo voy es planear, es planificar cuáles son el paso a paso o las actividades necesarias a través de las cuales yo voy a tener la consecución de esa meta que me he planteado. La localización. Digamos que la localización del proyecto debe ser clara, debe ser definida, digamos, con claridad. Y dentro de esa localización viene un elemento importante que es lograr diferenciar el área de influencia como tal de mi proyecto, ¿sí? ¿Cómo incide o cómo repercute mi proyecto en un área específica? ¿Dónde voy a implantar mi proyecto? ¿Dónde va a estar localizado? Pero la delimitación física no es solamente esa localización, sino que el área de influencia me va a mostrar hasta dónde repercute, digamos, las actividades que están asociadas al proyecto específicamente, ¿sí? Y ya cuando tengo ya esa delimitación clara, pues también ya establezco una planificación. O sea, yo tengo unas etapas claras en las cuales yo voy a definir, digamos, el proyecto, el alcance como tal de mi proyecto. Yo proyecto en el tiempo cuáles son esas etapas, esas fases que se necesitan para poder lograr el proyecto como tal, alcanzar esos objetivos. La etapa, si por ejemplo es un proyecto
digamos, de infraestructura, la etapa de construcción, la etapa ya de operación. La planificación debe incluir hasta las etapas de cierre, de desmantelamiento. O sea, ¿qué pasa cuando el proyecto cierra? Porque no se puede asumir que el proyecto no tiene fecha de vencimiento. O sea, hay que considerar, así no se tenga establecido cuál va a ser esa vida útil del proyecto, cuántos años va a permanecer ahí, pues debe considerarse las actividades, todos los elementos que hacen parte de esa etapa de cierre como tal. Y en la etapa de cierre también viene la evaluación del proyecto, ¿no? Esos indicadores como tal para, que eso lo veremos más adelante, para poder verificar, digamos, como posteriormente la eficacia, eficiencia de lo que se haya ejecutado como tal dentro de lo que se haya estipulado en el proyecto específico. Los recursos, bueno, digamos que los recursos como tal. Los recursos específicamente, entonces, es qué necesito yo destinar o asegurar para lograr el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, yo debo ser consciente o debo reconocer, identificar cuáles son los recursos que se tienen disponibles, cuáles deben conseguirse, ¿sí? Con cuáles no contamos, pero que se necesitan. Y frente a eso, pues los recursos económicos como tal, se cuenta con los recursos económicos de manera global, digamos, para poder desarrollar el proyecto, o quizá se requiera considerar una alternativa de cofinanciación, o quizá, digamos, es un proyecto al que se pueda acceder por cooperación para, digamos, obtener, digamos, esos recursos específicos para su desarrollo. O sea, debe tenerse claro el origen, digamos, cuáles son esos recursos, cuánto es, y la fuente como tal a la cual se va a acudir en caso de no contar con todos los recursos para poder financiar específicamente el proyecto. Y la población objeto. La población objeto, pues digamos que la población objeto está también muy de la mano de la localización, también con el propósito del proyecto, y lo que debemos identificar entonces es, pues, a quién se dirige ese proyecto, ¿sí? Y no solo a quién se dirige el proyecto, sino también a quién puede afectar el proyecto, porque mi proyecto está orientado, no sé, a un sector específico, un sector económico, es un proyecto de manufactura, pero la ubicación como tal del proyecto puede generar afectaciones, sean positivas o negativas, a una comunidad específica porque está en el área de influencia. Entonces, la población, digamos, también tiene que ser detectada para poder precisamente lograr un desarrollo armónico como tal de las diferentes actividades que se tengan estipuladas pues dentro de la planificación como tal de mi proyecto. Bueno, ahora pasamos específicamente a la historia de la gestión de proyectos. Y aquí hay algunos hitos, pero yo quiero, digamos, resaltar o sea, la historia de la humanidad está fundamentada o soportada en proyectos, ¿sí? En la materialización de proyectos. Y sin mirar, sin de pronto revisar un poco estos hitos que tenemos acá, me gustaría que ustedes me dijeran alguna situación, algún evento de la humanidad que esté ligado precisamente a la materialización de un proyecto. Juan Camilo, ¿vas a Sí, participar? yo creo que Adelante. las pirámides de Egipto puede ser una realización de un proyecto. Totalmente. Que tomó muchísimos años, o sea, tomó generaciones enteras, costó muchas vidas, ¿no? Todavía sigue siendo admirable cómo la movilización de todos esos bloques de piedra para la construcción de las pirámides, y más que no se tenía sino solo la fuerza humana y la fuerza de tracción animal para poder desarrollar toda esa arquitectura. Entonces, muchas gracias Juan Camilo, porque sí, efectivamente las pirámides es un ejemplo claro de esto. ¿Y quién quisiera mencionar otro ejemplo? Descubrimiento de América. El descubrimiento de América, sí, también, porque precisamente en su momento
Pues para poder llegar aquí había mucho escepticismo y desde la idea o la idea como tal que surgió de buscar y conquistar esas nuevas tierras, el buscar precisamente los recursos, el personal, la financiación de la corona, pues precisamente eso muestra que fue necesario desarrollar unas etapas preliminares para poder hacerlo. Podemos también hablar de la época medieval, la construcción de los castillos o las ciudades antiguas en general, la antigua Grecia, los primeros acueductos que se tuvieron, las conquistas, digamos, cómo el Imperio Romano fue creciendo y abarcando territorio y todas las, digamos, las guerras, la conformación de imperios, todo eso ha sido estrategia y planificación. Entonces, todo lo que está involucrado en nuestra historia involucra la gestión de proyectos, o sea, bueno, en sus etapas iniciales, pero ha sido la materialización de proyectos a través de unas etapas, digamos, de planificación y de identificar unas necesidades, una situación específica y establecer entonces cuáles fueran esos objetivos para poder hacerlo una realidad. Ya entonces, digamos, a nivel de la historia, tenemos estos hitos específicamente. Tenemos, por ejemplo, que en el siglo XIX, desde el siglo XIX contamos con el diagrama de Gantt, que yo creo que este diagrama de Gantt es uno de los recursos o herramientas que más se puede usar específicamente en nuestro, digamos, en nuestra gestión de proyectos. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido la oportunidad de trabajar con un diagrama de Gantt para algún proyecto específico, ¿no? Entonces, pues bueno, esto viene ya desde el siglo XIX y en 1903 específicamente, Frederick Taylor también empieza a hablar sobre la gestión científica y este también es una etapa donde ya empiezan a darse esos elementos como tal para la gestión de proyectos y en 1916 Henry Fayol da esa idea o esa estructuración como tal de unas funciones específicas para la gestión. O sea, podemos verlo como unos elementos o fases que deben incorporarse para una gestión y la gestión es abordar algo, es manejar algo, cómo trabajo una temática o un asunto de interés. Entonces, la etapa de o sea, lo que compete a la planificación, la necesidad de organización, de estructuración, de dirección, coordinación, control, y todos estos elementos hacen parte de la gestión de proyectos, ¿sí? Ya digamos que hasta mediados del siglo XIX, entonces es cuando ya empiezan a consolidarse esas organizaciones que están ya enfocadas a la gestión de proyectos. O sea, ya la gestión de proyectos ya ha tenido una evolución y entonces surgen instituciones como el Project Management Institute, que este es fundado en 1969 y yo creo que ustedes de pronto ya han escuchado sobre este instituto o también, digamos, cuando algunas personas que se especializan en gestión de proyectos obtienen certificaciones que dicen, yo estoy certificado PMI, y precisamente es, digamos, una certificación de esta entidad para poder específicamente, digamos, para poder, digamos, esa certificación, digamos, para quienes están muy enfocados en la gestión de proyectos, es requisito para muchos, digamos, muchos negocios, o sea, para grandes empresas, digamos que esta es la meta para muchos quienes están en esta, digamos, en este rol como tal de proyectos. Y pues si ustedes no conocen sobre este tipo de certificación, pues los invito a que conozcan la página, ya que hay, digamos, pues pueden conocer un poco más de este tipo de certificaciones a través de la página web. Hay otra que quizá es bastante reciente, em, em, digamos que
Es que no, perdón, que no recuerdo en este momento el nombre, se los debo porque es, no ya, es específicamente Green Project Management, que es una en la que, digamos que para esta época ha tomado mucha fuerza. Ay no, perdón. Voy a escribirlo acá en el chat para mostrárselos a ustedes y para que consulten, porque esta es una nueva tendencia en certificación de proyectos, pero ya proyectos que sean con ese componente de sostenibilidad. Entonces, GPM, ustedes pueden buscar, o Green Project Management. Se los escribo aquí a través del chat para que también indaguen un poquito más sobre ese tipo de certificación. Entonces, pues vemos que la evolución como tal ya ha permitido que la gestión de proyectos sea mucho más estructurada, mucho más especializada. Existen metodologías específicas que se pueden emplear, existen herramientas como tal que son aplicables a la gestión de proyectos. Y bueno, aquí se mencionan, digamos, algunas de ellas, pero créanme que no son las únicas porque hay especializaciones que están dadas para gestión de proyectos específicamente. Y ya entonces pasamos a hablar un poco sobre los elementos de un proyecto, ¿sí? Digamos que hay unos elementos que desde la misma definición los habíamos visto, ¿sí? Lo primero es la definición del objetivo, ¿sí? Y ese responde al qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad que deseo suplir? ¿Cuál es esa problemática a la que quiero dar una solución? Establezco también un presupuesto, o sea, digamos, cuáles son los ingresos, cuáles son los costos directos, costos indirectos. Es importante entonces identificar con qué recursos voy a desarrollar el proyecto y pues cuánto en general va a costar para poder definir, digamos, esa viabilidad desde el punto de vista económico. Y el plazo. ¿Sí? Como les decía, un proyecto no puede ser, digamos, en término indefinido, eterno, sino que debe haber una delimitación clara en el tiempo. ¿Sí? Entonces, las actividades, los elementos que están incorporados dentro del proyecto es el proyecto de forma global o en actividades específicas, cuándo lo voy a hacer y cuánto tiempo duran ese proyecto y esas actividades. Y esto pues va de la mano del mismo presupuesto como tal, porque uno de los elementos que son más críticos para un proyecto, para su mantenimiento, digamos, para su sostenibilidad como tal, pues son los recursos, ¿sí? Si los recursos se acaban, pues ya no se puede lograr el proyecto, no se puede finalizar el proyecto, ¿sí? O ya entonces se presentan unos sobrecostos que pues ya afecta financieramente a la empresa. Entonces, creo que esas dificultades y el poco éxito que se tienen en algunos proyectos, pues aquí vemos cuál es la razón principal. Puede ser que no se hayan definido con claridad cuál es el presupuesto, o sea, los costos asociados al proyecto, o quizá los plazos no fueron realmente alcanzables, no fueron realistas, ¿sí? O quizá el objetivo no se haya planteado correctamente. Cuando no hay claridad en estos elementos, entonces muy seguramente pues ocurre que no se tiene éxito como tal en el proyecto a desarrollar. Y ahora entonces aquí vamos a ver los elementos del proyecto, pues esas preguntas como tal que derivan de cada uno de esos elementos. El qué quiero hacer, ¿sí? El qué y el para qué es lo que me permite, como les decía ahora, formular ese objetivo. El por qué quiero hacerlo, pues entonces el por qué es el propósito, es a quién beneficiará o qué, digamos, cuál será el beneficio específicamente de ese proyecto. El con qué lo voy a hacer, cuáles son los recursos, cuáles son las fuentes de financiación, cuánto va a costar. Tengo que definir el presupuesto. ¿Cómo lo voy a hacer? Debo definir esa fecha de inicio del proyecto, ¿sí? Y la fecha final, pues entonces ya está dada por cuánto tiempo lo voy a hacer, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo como tal de desarrollo del proyecto? Todas estas etapas, entonces me permiten a mí, digamos, me permite identificar las etapas como tal globales del proyecto para el momento de formularlo, ¿sí? O sea, un proyecto tiene un inicio.
¿Sí? Un proyecto tiene una etapa de planeación, tiene una etapa de ejecución o de la implementación, tiene un seguimiento. ¿Cómo voy a verificar que lo que se está haciendo bien, que es coherente con los objetivos que se tienen, que se están desarrollando las actividades que se han estipulado? ¿Cuándo lo voy a cerrar? Y la etapa de cierre, pues esa evaluación ya precisamente de todos esos elementos que, pues digamos, de aspectos económicos, aspectos, digamos, ya de eficiencia de los recursos o la eficacia, la calidad de los elementos que se hayan desarrollado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de mi proyecto. Y los objetivos del proyecto, bueno, les pregunto, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud hasta el momento? No, señora. Vale, Mónica, muchas gracias. No. Listo. Bueno, muchas gracias. Los objetivos entonces del proyecto tienen unas características puntuales que me permiten a mí, pues digamos, el formular los objetivos desde que estén bien, correctamente formulados, pues me va a permitir que realmente el proyecto como tal en la formulación pues vaya a ser coherente y sea alcanzable realmente. Y creo que eso nos pasa mucho, por ejemplo, con los proyectos de investigación, porque a veces se formula el objetivo del proyecto, pero el objetivo no es totalmente claro o, digamos, como en el caso de quienes están conmigo en seminario de investigación, digamos que surge la pregunta de realmente, que a algunos les dije, realmente tú, o sea, tú sí consideras, sí dimensionas que para la especialización, para tu segundo semestre, puedes alcanzar o puedes dar desarrollo a ese objetivo, o sea, porque a veces queremos hacer mucho y los objetivos se vuelven muy ambiciosos. Entonces ahí nuestro proyecto empieza a fallar. Por eso digamos que un objetivo como tal, pues debe ser, o los objetivos como tal que se plantean en el proyecto, deben ser alcanzables como tal, deben ser que realmente yo los dimensione al periodo de tiempo que se tenga estipulado. Yo debo identificar con claridad cuáles van a ser los beneficios y la población de objeto, porque es que el objetivo responde a eso, a quién va a beneficiar. Debe ser medible, ¿sí? Es decir, si yo planteo un objetivo, yo debo tener claro cómo voy a poder verificar que efectivamente se cumplió o no se cumplió el objetivo y en qué medida, ¿sí? O sea, en términos de cualitativos, en términos cuantitativos, o sea, yo debo tener claridad cómo voy a poder decir en el momento final o en una etapa intermedia, estamos cumpliendo el objetivo o estamos cumpliendo los objetivos o definitivamente sí logramos el objetivo o los objetivos del proyecto. Para esto, entonces, digamos que se aplica mucho la metodología SMART. Y esta metodología lo que busca es que, por las siglas en inglés, lo que busca es que un objetivo debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, o sea, debe ser realista, debe estar orientado a los resultados y debe ser limitado en el tiempo. Frente a esto, yo les pregunto, si yo les digo que el objetivo es, no sé, a ver, disminuir la pobreza, disminuir disminuir la inseguridad alimentaria de la población. ¿Ustedes consideran que el objetivo como tal estaría cumpliendo estos elementos? No, señora, le falta un tiempo limitado. Le falta la delimitación el tiempo. Ok, medible. ¿Cómo voy a medir yo que sí estoy disminuyendo la pobreza? O perdón, la inseguridad alimentaria de una población. ¿Sí? Yo lo voy a medir de una forma, pero, o sea, ¿con respecto a qué? Entonces, no sé, voy a disminuirla en un 10%, en un 50% respecto al año anterior, ¿sí? Y que sea, digamos, orientado a los resultados. Entonces, pues, ¿cómo, cuál población? O sea, debe ser aterrizado.
¿De qué población yo estoy hablando? ¿Sí? O sea, son muchos los elementos que podemos identificar. Entonces, siempre que planteemos un objetivo, debemos verificar que se cumpla con estas características, ¿sí? Yo debo, digamos, identificar de forma clara que voy que el objetivo es claro, que lo voy a poder medir a través de los indicadores que yo planteé, que está orientado a los resultados, ¿sí? Y la delimitación en el tiempo, o sea, porque, bueno, eso lo voy a hacer, digamos, en este año o en el próximo año, o disminuirlo respecto a, no sé, a la última década. Digamos que esos elementos, entonces, al yo tener, digamos, esto como una lista de chequeo, puedo hacer una estructuración clara y definida de, pues digamos, clara y digamos, realista de un objetivo como tal. Y esto es tan crítico, apreciados estudiosos, que, por ejemplo, cuando se hace la formulación de proyectos sociales, bueno, de proyectos para cooperación internacional, cuando yo voy a, no sé, voy a acudir a una ONG para que me financie un proyecto como tal de desarrollo social, una de las cosas que más analizan ellos es precisamente la estructura de los objetivos, ¿sí? Bueno, se emplean otras metodologías, la metodología, por ejemplo, de matriz de marco lógico, que esa la vamos a ver en el segundo semestre, pues esa ya digamos que es una metodología estructurada para que articular precisamente esos objetivos con una lógica frente a las diferentes actividades, programas que estén estipulados dentro del proyecto. Pero este es el punto de partida para la evaluación de un proyecto, que realmente los objetivos estén correctamente formulados. Y bueno, ya digamos que para poder, yo tengo un objetivo general, el objetivo macro que va, digamos, es a lo que yo realmente estoy orientado, estoy enfocado en trabajar. Pero yo entonces debo hacer una construcción de los objetivos específicos. Los objetivos específicos podrían verse tal vez como, digamos, esas etapas, digamos, etapas pequeñas o esos pasos o esos grupos de fases a través de las cuales voy a conseguir ese objetivo general, ¿sí? Digamos, para los objetivos, entonces yo voy a plantear, digamos, una ruta, ¿sí? Yo debo identificar cuál es la meta de mi proyecto, que es esta parte específicamente del objetivo general, y aplicando la metodología SMART, hago la identificación de la población objeto, determino el tiempo de ejecución, la identificación de las limitantes, los recursos y personal, y a través de esto entonces yo voy a formular mis objetivos específicos. Y en conjunto esos objetivos específicos, pues lo que van a permitir es la consecución de ese objetivo general que se haya planteado para mi proyecto. Ya entonces pasamos a lo que es un plan de proyecto. El plan de proyecto como tal, digamos que específicamente el plan de proyecto es a nivel, digamos, gerencial, es el instrumento para la toma de decisiones, ¿sí? Para poder gestionar cómo se va a hacer esa decisión. El gerente o el gestor del proyecto, por ejemplo, tiene la responsabilidad, digamos, de precisamente velar por el cumplimiento de esto, ¿sí? Incluso, digamos que el asegurar el área de influencia como tal va desde este mismo plan de proyecto, ¿sí? El plan de proyecto tiene, digamos, como características que yo voy a identificar entonces cómo están estructuradas esas actividades, porque esas actividades deben tener una secuencia lógica. Es decir, yo no voy a hacer una cimentación si yo no he hecho una excavación, ¿sí? O bueno, perdón, sí que yo en la parte civil, pues no, tal vez ustedes están más acostumbrados, pero yo primero tengo que hacer un decapote, tengo que preparar el terreno, tengo que hacer una serie de actividades antes de pensar en una cimentación. Yo no voy a hacer los acabados si no he terminado, digamos, la parte no sé, de digamos, la construcción de las paredes o digamos, la parte bueno, de cuando ya se hace la construcción de las columnas y las placas. Yo no puedo desarrollar esas etapas si no he hecho preliminarmente otras, ¿sí? En este plan de proyectos yo también defino quiénes son los responsables, cuáles son los roles que yo tengo ahí, qué responsabilidades tienen, cuál es el presupuesto. Y todo esto entonces
que está incorporado dentro del plan de proyecto me permite identificar qué potencialidades hay, qué oportunidades hay, qué limitaciones puedo tener, ¿sí? Limitaciones en tiempo o en recursos, que tal vez se necesita hacer una actividad específica con suma urgencia, pero quizá esa no se puede hacer hasta que tengamos un permiso como tal. Por ejemplo, la operación. Yo no puedo iniciar la operación de mi proyecto si no tengo ya digamos, el permiso ambiental específico que requiera o una licencia ambiental para poder desarrollar mi proyecto, ¿sí? Puedo identificar falencias como tal, ¿sí? Y al analizar todos estos elementos a través de la estructuración de mi planificación, mi plan de proyecto, pues yo puedo lograr precisamente esto, tomar decisiones eficientes y asimismo entonces yo puedo, digamos, puedo tener esa ruta clara de cómo puedo alcanzar esos objetivos que me he trazado, ¿sí? Porque precisamente estoy viendo todo a nivel macro, estoy viendo todo a nivel macro y micro, ¿sí? A nivel de detalle de todos esos requisitos que yo necesito para poder desarrollar mi proyecto. Y ya entonces aquí, para realizar el plan de proyecto, tenemos estos pasos y estos elementos. El objetivo, las responsabilidades, el recurso humano y la gestión del riesgo. Este es un elemento crítico y por eso digamos que aquí es que se identifican, por ejemplo, las potencialidades, oportunidades y limitaciones. El objetivo como tal, pues yo verifico esas necesidades, actores del proceso, las prelaciones, qué actividades necesito que se desarrollen o qué debe darse prioridad para desarrollar como tal dentro de mi proyecto, en términos de trámites, de permisos, por ejemplo. Los objetivos generales y específicos, se diseñan los indicadores. Responsables, o como a veces decimos de forma coloquial, los dolientes como tal de ciertos procesos o ciertas actividades específicas, ¿sí? Si hay un recurso humano específico, pues yo asigno unas responsabilidades, unas funciones como tal, y se tiene que definir en esas responsabilidades cuál es el producto, o sea, usted tiene estas responsabilidades y qué es lo que debe entregar o cuándo lo debe entregar, ¿sí? Cómo debe destinar los recursos, se les asignan, digamos, unos recursos específicos. Y la gestión del riesgo es un elemento indispensable para, digamos, para lograr el éxito como tal del proyecto, porque yo debo anticiparme a las situaciones que, aunque no desee, pueden presentarse, ¿sí? Y esa es la gestión del riesgo, identificar cuáles son esos posibles riesgos, ¿sí? Y son riesgos que se pueden analizar de forma, digamos, en aspectos económicos, que no haya flujo de caja, por ejemplo, puedo analizar riesgos ya en términos ambientales también, ¿sí? Los riesgos a nivel operativo que se tengan y en términos de seguridad y salud en el trabajo. Y todos los elementos de riesgos, por ejemplo, de planificación, como de la parte de operación, pues deben ser contemplados desde la etapa digamos, del plan. Es decir, en la gestión del riesgo, aunque yo esté en la etapa de planificación, debo identificar cuáles son los riesgos asociados a la etapa de operación y debo formular, por ejemplo, las medidas de prevención, los planes de contingencia que se requieran para que de esa forma, en el momento de la operación, se tenga identificado, pues existen ciertos factores de incertidumbre, pero hay medidas como tal que yo puedo tomar para prevenir que ese riesgo se materialice. Entonces, desde la misma etapa de planificación se deben asumir, digamos, se deben identificar estos. La gestión del riesgo también puede permitir reconocer, por ejemplo, los trámites ambientales. Y yo creo, no sé si alguno de ustedes y que tenga la experiencia para compartir, no sé si están de pronto ustedes, algunos de ustedes en el sector hidrocarburos o tal vez en el sector minero, pero que de pronto se está desarrollando el proyecto y se tratan de articular las diferentes etapas, pero no sale la respuesta del acto de la resolución como tal de la licencia para sea modificar un proyecto, modificar una licencia de un proyecto que ya está en ejecución o, por ejemplo, para poder dar inicio al proyecto. Y el proyecto ya está listo, ya se hizo el montaje, ya está para arrancar y no se ha podido, digamos, y se está a la espera, digamos, de ese permiso ambiental. ¿Alguno de ustedes ha tenido ese inconveniente? Buenas tardes. Sí, Adelante, les Inés. comento.
Les comento, yo estoy en el sector de infraestructura y sí, normalmente esa es una situación muy típica que se viene presentando. Suele pasar que pues obviamente se conciben los proyectos, pero no articula el cumplimiento legal. Entonces, las empresas como tal o los consorcios lo que hacen es arrancan con todo lo que es la logística y el montaje del proyecto. Y llega un momento en que ya cuando se va a tirar la primera piedra, como se dice coloquialmente, está la limitante, ve, no ha salido la licencia o sencillamente el tramo que usted va a iniciar no está amparado dentro del alcance de la licencia. Eso implica que ya el proyecto tiene que tomar otras acciones, a veces llegan hasta el punto de hacer despido de personal, devolver maquinarias, devolver campamentos, porque son costos que ellos no pretenden asumir porque pues obviamente no está la licencia y no tendrían cómo facturar o generar pues recursos para la sostenibilidad del proyecto. Entonces son unos riesgos que se están volviendo, bueno, en su momento fueron muy frecuentes. Ahorita pues ya dentro de la planificación moderna, llamémoslas así, de las concesiones y todos los proyectos viales, pues ya tienen eso de antemano. Primero sale la licencia y ahorita sí ya empiezan con todo lo que es la puesta en marcha del proyecto o el arranque del proyecto. Muchas gracias, Inés, por compartir esa experiencia tuya desde el sector de infraestructura vial. Y sí, yo creo que ese, para quienes están a veces en proyectos, es casi el pan de cada día. O bueno, cuando uno a veces entra en un proyecto y pues encuentra esas sorpresas. Y las repercusiones son serias, o sea, como tú mencionabas, hasta llegar pues desafortunadamente a despedir a personal. O por ejemplo, pues cuando digamos que en otro tipo de proyectos incluso asumen el riesgo de empezar operaciones sin siquiera tener los permisos. O sea, ¿por qué? No, es que, y eso les digo, digamos que en algún contexto me pasó en el sector digamos, en un sector productivo y que ya estaba precisamente para una ampliación como tal del proyecto, entonces se necesitaba modificación de la licencia y la modificación de la licencia pues debía hacerse con una antelación y pues bueno, ahí viene a jugar otro tema que es el tiempo de respuesta de la autoridad ambiental por X o Y razón, pero empiezan a jugar, digamos, como los diferentes intereses, pero la responsabilidad también, digamos, como que recae en uno, luego recae en otro. Digamos que estaba la presión por la parte de los inversionistas de decir, bueno, pero ya están instalados los equipos, las máquinas de la ampliación y ¿qué hubo pues que no arrancamos? ¿Sí? Y por el otro lado, digamos, la espera y la parte del rol ambiental, donde esperen un momento porque es que no tenemos todavía la resolución con la modificación de la licencia. Entonces, digamos que frente a eso se genera tanta presión que muchas veces por error se cae en el empezar digamos, antes de obtener eso. Y las consecuencias de eso, digamos que si se llega a detectar eso por parte de la autoridad ambiental, pues es una cosa seria. Entonces ahí ya vemos la importancia del rol de quien tiene ese rol como profesional ambiental, como parte de esa toma de decisiones y la necesidad de hacer una planificación muy detallada, incluso incorporando esos elementos de requisitos normativos y no solo en términos de ambientales, sino cuando ya vienen procesos de licencias de construcción, etcétera. Entonces, pues bueno, digamos que todos esos elementos también van incorporados e inmersos, digamos, dentro de esa gestión de riesgo que hay que analizar. Ahora vamos a pasar a algunas herramientas básicas para la planeación de proyectos. Pues digamos que ustedes, yo creo que las precisamente, pues como yo les decía, yo creo que todos hemos usado un diagrama de Gantt y donde yo tengo un desglose de actividades también por fases, asigno responsables, en tiempo específico y aquí tengo, digamos, como el margen de mi proyecto. Esta fue, como vimos en la historia, una de las primeras herramientas de gestión de proyectos y en este momento, pues que tenemos tanto acceso a recursos tecnológicos, pues existen software específicos, el más conocido es Microsoft Project,
pero no es el único. Hay otros, por ejemplo, de Oracle, bueno, hay una serie de diferentes programas que hacen uso, digamos, de este diagrama de Gantt y se enriquece con otro tipo de recursos. Yo puedo asignar a las actividades la ruta crítica, puedo asignar recursos, puedo asignar tiempos específicos, bueno, digamos que son muchos los elementos que yo puedo aprovechar, además de este diagrama de Gantt, a través de estos software que les menciono. Entonces, por ejemplo, este que muestra aquí cuál es el tiempo del proyecto específicamente, digamos, los tiempos de ejecución, actividades predecesoras de unas de otras, la duración como tal de cada una de las actividades y ya entonces, por ejemplo, aquí vemos otra herramienta que se llama estructura de descomposición de trabajo o también se conoce como estructura de desglose de trabajo por sus siglas en inglés, WBS también se llama, y aquí lo que hace es descomponer, digamos, las actividades o, digamos, etapas con subactividades para definir cómo son cada uno de esos elementos que se incorporan. Entonces, a modo de, podríamos verlo como una estructura tipo de mapa conceptual, pero vemos un desglose como tal de un proyecto específico en los diferentes elementos, ¿sí? Y a la vez en subactividades o subetapas que me permite, digamos, a mí tener mapeado o tener, digamos, identificados todos los elementos de este objetivo específico. Tenemos, digamos que también a nivel de software podría verse a modo de estructura de carpetas, como, así como almacenamos la información, ¿no? Los diferentes etapas o actividades como tal vienen con carpetas integradas que muestran, digamos, ese desglose como tal de lo que se necesita para precisamente cada una de estas fases o etapas. Y tenemos también el diagrama de red o PERT-CPM también, que este es muy conocido por el análisis de la ruta crítica. O sea, este es, digamos, una forma de análisis, de evaluación, digamos, de proyectos para identificar cuál es la relación que hay entre las diferentes actividades que yo tengo, ¿sí? Los tiempos de ejecución y el avance específico que se tenga, ¿sí? Entonces, a través de esta relación, yo puedo identificar qué actividad precede, digamos, a otra, ¿sí? Entonces, esta actividad, por ejemplo, requiere como predecesoras a la etapa 1, la 4, la 7, ¿sí? Y también se especifica los tiempos, la duración de cada una de estas actividades. Entonces, esta metodología, digamos que lo que permite identificar o definir es qué actividades van primero antes que otras y para dar prioridad a esas que son críticas, de las cuales dependen muchas otras y que puede afectar los tiempos de ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces, yo hago la sumatoria de las rutas como tal, de los tiempos que me requiere para una actividad y para otra. Entonces, yo hago la sumatoria e identifico cuál es la ruta más extensa, el tiempo más extenso para poder definir cuál es esa ruta crítica, ¿sí? Entonces, puedo hacer el análisis de cuál es el inicio de una actividad, el inicio más cercano, según, digamos, los tiempos específicos que yo tengo de esto, o los tiempos más lejanos, o el tiempo más cercano, ¿sí? Perdón, inicio y términos más cercanos, términos más lejanos. Y esto entonces también permite establecer la holgura de una actividad, ¿sí? Que para una actividad específica yo tengo un margen para poder desarrollarla precisamente por esos tiempos como tal que me dan las actividades predecesoras. Bueno, ya entonces, como les mencionaba, existen muchos software para la planeación de proyectos. En términos generales, perdón, voy a dar ingreso a un estudioso. Listo. En términos de las actividades específicas, digamos, los software como tal, pues permiten articular y potencializar en gran medida la gestión, digamos, de proyectos, ¿sí? Es decir, yo puedo hacer en Excel un diagrama de Gantt, pero realmente la planeación de proyectos a través de estas herramientas permite articular de una forma mucho más clara y poder potencializar precisamente
otras, digamos, otros recursos o otros mecanismos de evaluación, de generación de informes, etcétera, ¿sí? Porque se tiene la información articulada, las diferentes áreas o responsables pueden ir alimentando esos recursos y por eso entonces tienen unas ventajas frente a una herramienta que uno haga, digamos, de forma manual, ¿sí? La gestión del tiempo se hace mucho más eficiente, se puede trabajar de manera colaborativa, dando el reporte que compete al avance, a la cantidad de recursos que ya se han destinado en cierto momento, etcétera, las responsabilidades como tal, el seguimiento de las actividades por parte de quienes supervisan o hacen esa evaluación o seguimiento o por parte de las auditorías, mecanismos de comunicación también, el control de costos también se puede hacer a través de esto. Y pues hay una gran cantidad de recursos, los más conocidos y que tienen un valor comercial pues es Microsoft Project, Basecamp, Intervals, Oracle Primavera. Pero también hay muchas versiones en línea gratuitas. Aquí les menciono algunas, hay muchas otras, hay otras que les menciono a ustedes en los recursos del aula. No sé si de pronto alguno de ustedes haya usado desde sus proyectos, hayan usado algún recurso en línea, una versión gratuita, o quizá desde sus trabajos hacen uso de una licencia específica, un programa de licencia comercial. ¿Alguno de ustedes ha manejado, por ejemplo, Open Project? No, yo no lo he utilizado. No, No lo he manejado. no, Bueno, listo. señora. Y a veces miren que para la planificación de proyectos decimos, pues podríamos planear las etapas con una herramienta, pero digamos que la verdad es que con la ventaja, con el acceso a la información que tenemos en la actualidad, encontramos numerosas herramientas gratuitas. Entonces, pues bueno, qué chévere poder explorar algunas de estas y que quizá en la ejecución de los proyectos que ustedes trabajan puedan hacer uso de estas, apreciados estudiosos. Bueno, entonces hasta aquí ya damos cierre al contenido temático preparado para el día de hoy relacionado con el módulo 1. En términos generales podemos hablar de pues, la importancia de el entender qué es un proyecto, las características para poder comprender la relevancia que tiene esto y las implicaciones que tiene, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hablamos del desarrollo de la sociedad, también como instrumento operativo para consolidar estrategias a nivel público, a nivel privado, y sin hablar, digamos, de la relevancia que tiene la estructuración y la formulación del proyecto para precisamente lograr ese propósito de esa solución, esa necesidad, ese cambio de realidad del que yo les he hablado. Por esto, entonces, una adecuada planeación es fundamental para asegurar el éxito, ¿sí? Nosotros a veces podemos, digamos, hay proyectos que fallan y es precisamente por esos errores en la planeación. Y digamos que de la correcta planeación, por lo menos cuando se formula o se estructura desde un inicio correctamente, pues se hace correctamente esta planificación, me permite, digamos, saber manejar, saber gestionar esos riesgos que se presenten a través de, por ejemplo, acciones correctivas, ¿sí? Y acciones o medidas o toma de decisiones oportunas, ¿sí? De forma que los proyectos pues, puedan lograrse culminar de forma exitosa. Y aquí entonces también resaltamos la importancia del equipo interdisciplinario. Para la formulación del proyecto se requiere, y retomo, digamos, la intervención que hizo Inés sobre la importancia, digamos, porque no todos, digamos, en la estructuración del proyecto no siempre participan todos y por eso se presentan esas fallas, porque no se tiene el conocimiento de costos, no se tiene o el conocimiento desde la parte ambiental, no se involucra en esa etapa de planificación o no se involucra, perdón, no sé, tal vez el ingeniero residente en ciertos aspectos que por su disciplina como tal el ingeniero civil se sepa que realmente esta actividad, esto requiere un mayor tiempo y así entonces digamos que de esta forma el equipo interdisciplinario permite asegurar
que se pueden articular mejor los procesos, los requisitos técnicos, legales, económicos, para poder desarrollar el proyecto. Y también Profe, la ventaja, dime, no, adelante, ¿quién? Adelante, quería Inés. hacer, quería hacer como que un aporte precisamente a este párrafo que antecede. Claro que sí. El tema del equipo interdisciplinario, pues lo hablo desde mi experiencia en infraestructura, es demasiado importante porque aquí llega en juego no solamente el tema de planificación, sino los riesgos. Un caso puntual es que, por ejemplo, la oficina técnica o la oficina de diseño le dé por hacer un ajuste a un diseño geométrico de una vía, del túnel, de una obra hidráulica, de lo que sea, y no tienen en cuenta el componente ambiental. Y resulta que nosotros en una licencia tenemos unas franjas autorizadas, que se llama la franja ambiental, que es con esa área que la ANLA nos hace seguimiento. El hecho de que diseñen y que lleguen los otros y construyan por fuera del área de licenciada ya se convierte en un factor de riesgo porque estamos nosotros expuestos a un proceso de sancionatorio, que son unos costos que no tiene contemplado el proyecto y que a partir de ahí pues, se derivará un sinnúmero de situaciones que no van a ser nada favorables para la empresa, el consorcio, la compañía que esté gestionando la licencia. Era como ese aporte que quería hacerles. Muchas gracias, Inés, por tu participación. Sí, y así es, o sea, ahí está la necesidad y la importancia del equipo interdisciplinar, porque el no contar con esa visión del otro profesional que es compañero mío, que es par, puede jugar, o sea, puede tener efectos serios de sanciones económicas. Les cuento, digamos, otra experiencia en mi caso. Bueno, no la viví yo, sino que yo después, cuando llegué, me enteré de lo que había ocurrido en esa empresa. Estaban haciendo, digamos, un proyecto como tal y estaban desarrollando una excavación, pues, para la construcción del proyecto y tenían un predio contiguo. Entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué podemos hacer acá? Pues, no, pues hagamos nivelación del otro terreno para una próxima ampliación en este terreno contiguo que, pues, que ya lo compró la empresa, pues pongamos el material de relleno ahí y lo dejamos ahí nivelado y pues esos recursos nos los ahorramos después. Resulta que al final de todo ese, digamos, como al año que ya habían hecho digamos, como el traslado del material y ya habían hecho esa nivelación de terreno, pues digamos que la parte ambiental como que, o sea, como, bueno, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué se dispuso este material acá? Si precisamente esto, o sea, esto tiene unas características de humedal. Entonces, imagínense, digamos, o sea, eso abre un proceso sancionatorio porque precisamente cómo no se analizan esas características del terreno para tomar una decisión tal como simplemente ubicar el material ahí para no sé, no reutilizar, no se iba a reutilizar en obra, pero quizá que haya sido una situación para, no sé, digamos que no se haya destinado para otro lugar o que se haya llevado a disposición final. Entonces, por quizá hacer las cosas más fáciles y más prácticas, la falta de comunicación, la falta de articulación, pues puede, digamos que, desencadenar situaciones como estas. Bueno, apreciados estudiosos, no sé si haya alguna inquietud en relación a esto. Yo, si alguien quiere participar o hacer alguna intervención, mientras tanto yo voy a pasar al aula para que podamos revisar en conjunto para que podamos revisar en conjunto las actividades evaluables que tenemos programadas dentro del módulo. Entonces, no sé si les recuerdo, si ustedes tienen alguna inquietud o comentario, pueden activar su micrófono para hacer la intervención. Recordemos entonces, apreciados estudiosos, tenemos en nuestro plan de formación, tenemos estipuladas 2 actividades evaluables para este módulo, ¿sí? Entonces, la primera actividad es la evaluación del módulo 1, tiene un peso del 15% en la nota de la asignatura y está disponible desde el pasado 19 hasta el próximo lunes 2 de agosto a medianoche. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Esta actividad, pues ya la vamos a ver. Y la actividad 2, herramientas para la planeación de un proyecto. Esta tiene un peso del 20% y va a estar disponible desde el 26, bueno, está disponible desde el día de ayer hasta el próximo 9 de agosto a medianoche
medianoche. Aquí ya les hago la corrección después. En todo caso, ustedes lo pueden verificar en la información de la tarea específicamente. Entonces, vamos a dirigirnos en este momento al módulo 1, actividades evaluables. La actividad evaluable, la evaluación del módulo 1, como les decía, se basa en las preguntas del material de lectura del PDF, ¿listo? Entonces, para que ustedes deben revisar el contenido, estudiarlo, apropiar ese contenido y frente a ese contenido es que ustedes van a presentar esta evaluación. Se tienen 40 minutos, son 10 preguntas de opción respuesta múltiple, digamos, hay opciones múltiples para que ustedes, una sola respuesta es la correcta, y ya entonces ustedes presentan esta evaluación, no tiene múltiples intentos y ustedes entonces la pueden presentar a más tardar miren, aquí aparece, el 2 de agosto a medianoche. Si ustedes tienen alguna dificultad, si tienen alguna limitación, no duden en contactarme. Digamos que la forma en la que yo les puedo brindar un apoyo en el margen de los tiempos establecidos del aula es que ustedes me contacten y manifiesten esa dificultad para yo poder ayudarles si se presenta algún imprevisto o algún percance específico. Entonces, para que lo tengan muy presente, las fechas como tales de esta actividad. Ya seguido de esto, entonces vamos a revisar la tarea herramientas para la planeación de un proyecto. Esta actividad tiene una duración de 2 semanas. Específicamente, la competencia que se desea que ustedes desarrollen con esta actividad es que establezcan requerimientos, fases, metodologías específicas aplicadas a la implementación de un proyecto con el fin de transformar una idea en una propuesta técnica que permita dar respuesta a una necesidad o problemática específica basado en los referentes teóricos del tema y haciendo uso de herramientas de la web para la gestión de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, la actividad debe desarrollarse de forma grupal. Y esto porque, digamos, hago esa aclaración desde un inicio. Yo sé que muchos de ustedes hasta ahora se están conociendo, quienes están hasta ahora iniciando su especialización, pero la invitación, apreciados estudiosos, es a que nos animemos a poder plantear, a trabajar en equipo, a trabajar de forma colaborativa. Yo sé que a veces los tiempos no se ajustan, pero las herramientas nos permiten a nosotros, no sé, WhatsApp para mantener una comunicación permanente, trabajar documentos en Drive o en Dropbox, ¿sí? Digamos que podemos trabajar de forma colaborativa sin implicar que eso sea trabajar de forma simultánea. Y a través de esto también ustedes pueden conocer a sus compañeros. Yo he visto experiencias que estudiosos que se han animado desde el inicio a trabajar en equipo encuentran muy buenas, o sea, muy buenos compañeros, tanto que se vuelven aliados y todos los trabajos, digamos, de la especialización que se puedan desarrollar en parejas, los hacen en pareja. Entonces, la invitación a que se animen a contactarse unos con otros, si requieren, digamos, si ustedes quieren trabajar en pareja, pueden enviar un correo general a sus compañeros a través de la bandeja de entrada, como ya les mostré en el encuentro de bienvenida. Si no encuentran compañero y de pronto alguno de ustedes me lo manifiesta, tal vez yo sepa de alguien más que no tenga compañero y pueda ayudarles a conseguir ese equipo de trabajo. ¿Listo? La actividad como tal la vamos a desarrollar en una herramienta online gratuita que se llama ClickUp. Entonces, aquí están unas orientaciones generales para el registro en esta plataforma. Entonces, ustedes van a ingresar a la página de ClickUp, van a registrarse, ¿sí? Con su correo electrónico. Hay una... Aquí están los paso a paso, digamos que esto tiene, hay versiones que son pro, digamos que son pagas y tienen mayores opciones, pero realmente la invitación acá es a que conozcamos estas herramientas y que identifiquemos todo lo que se puede hacer con ellas para que podamos posteriormente hacer uso de ellas en nuestro contexto laboral, si así lo deseamos. ¿Listo? Entonces aquí está el paso a paso de cómo se registran y aquí en estas etapas, por ejemplo, ustedes pueden invitar
invitar a colaborar en el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Ustedes, digamos que en esta etapa donde les indica que invite a personas a su espacio de trabajo, entonces aquí, por ejemplo, si ustedes están trabajando con alguien, pues simplemente, digamos, pueden poner el correo de esa persona. Pero sí o sí, para yo poder calificar la actividad, ustedes me tienen que, ay, aquí quedó mal mi correo, ustedes tienen que incluirme a mí en la invitación a colaborar en su herramienta, ¿listo? En su espacio de trabajo. Entonces aquí, perdón, aquí me quedó mal, Ivonne.angulo, y acá también, correo, Ivonne.angulo, listo. Me tienen que incluir ahí para yo poder hacer la revisión, la retroalimentación de la actividad. Entonces aquí se indica específica, perdón que esta visión de la pantalla no deja ver completo. Listo. Entonces, vamos acá. Aquí ustedes pueden hacer, digamos, una configuración específica, digamos, para digamos, para hacer uso de otras herramientas, para sincronizar, por ejemplo, ya, digamos, esto es porque si ustedes importan tareas de otras herramientas que están en línea, y acá entonces ya pues hay unos tutoriales que ustedes pueden consultar. ¿Cuál es la plantilla que vamos a manejar? Ahí ya ustedes les van a preguntar qué tipo de plantilla desean manejar. Van a encontrar mejor dicho, van a encontrar múltiples plantillas. Aquí vamos a conocer la de gestión de proyectos, por supuesto, porque pues es la asignatura en la que estamos, para que ustedes entonces puedan explorar esa plantilla, ¿sí? Y aquí entonces, bueno, hay unos tutoriales, ¿sí? Y este va a ser el espacio de trabajo, se va a visualizar así. Entonces ya con este registro ustedes van a desarrollar la actividad. Entonces ahora sí vamos a explicar la actividad. Entonces, digamos que la idea es que ustedes van a identificar una problemática ambiental y frente a esa se va a formular, digamos, un proyecto de manera general, de manera macro, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a hacer de forma muy práctica, muy sencilla. Por cada literal, digamos, que se describa a continuación, ustedes van a crear una fase o una etapa de proyecto, ¿sí? Y pues con las tareas correspondientes, ¿sí? Presupuesto, fechas, asignación de la tarea y que les permite entonces llegar al objetivo de ese literal. Ustedes, digamos, en la etapa final, en el consolidado, ustedes pueden adjuntar un documento donde se especifique la información registrada, ¿sí? Digamos, o sea, se pueden anexar documentos donde se especifique la información detallada. ¿Y qué es lo que entonces vamos a hacer? Miren, vamos a identificar una problemática, ay, perdón, que es que se desconfiguró el ancho de esto. Van a identificar una problemática ambiental que se presente en su comunidad, barrio o municipio relacionada con la contaminación de agua, suelo o atmósfera. O sea, ustedes van a elegir la problemática a trabajar. Van a realizar una breve descripción sobre cuál es la población afectada, la localización, las causas y impactos. Entonces, digamos que la problemática ambiental, entonces el análisis como tal de esa problemática, entonces van a presentar fotografías reales o fotografías asociadas a esa problemática, ¿sí? Así no sean propias del caso específico que ustedes estén mencionando. Y ustedes van a identificar causas e impactos. Entonces, en la primera fase como tal, que es la identificación de la problemática, van a adjuntar precisamente ese archivo en PDF o en Word, ustedes deciden, donde se describa esta información. Y entonces, a partir de cada una de las causas mencionadas, identificamos causas e impactos, causas y efectos, ¿sí? A partir de cada una de esas causas van a investigar para cada impacto ambiental un instrumento normativo diferente, ¿sí? Para cada uno de los impactos. Y esos instrumentos entonces van a respaldar la prevención, minimización o compensación de cada impacto. Entonces, si es sobre contaminación del agua, si es sobre generación de residuos sólidos, ustedes verifican, digamos, qué requisitos normativos deben cumplirse específicamente. Yo sé que esto para quienes manejan los temas ambientales, pues es algo muy
muy básico, muy obvio, pero tenemos que ver también que hay compañeros que hasta ahora están haciendo una inmersión en los temas ambientales, entonces digamos que ese reconocimiento de marco normativo también es importante hacerlo. ¿Listo? En la siguiente fase, entonces, en esta fase como tal, ustedes van a presentar esa información, ¿no? De cuáles son esos, frente a esas causas e impactos, van a relacionar cuáles son, digamos, esos instrumentos normativos. Y a partir de la información anterior, ustedes van a elaborar un programa que desearían implementar. ¿Cuál es el título del programa? Objetivos, descripción, actividades. Van a plantear mínimo 4 actividades. Un programa de manejo de residuos sólidos, un programa de reforestación, un programa de descontaminación del cuerpo hídrico, no sé. Y ustedes van a entonces, van a identificar también la localización, etapas de planificación, recursos, población, objeto, y también entonces, pues, digamos que este programa, esto debe ser un proyecto alcanzable, o sea, que ustedes realmente pudieran desarrollarlo en esa zona específica donde se plantea el problema. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, pues aquí no estamos analizando absolutamente todos los elementos de la gestión de proyectos como para identificar acá asignación de recursos. O sea, esta herramienta ustedes van a ver tienen múltiples opciones. O sea, digamos que la vamos a usar de forma muy general para que ustedes se centren en la estructuración de estos elementos, ¿sí? Pero ya ustedes van a conocer la herramienta y a partir de ese conocimiento de la herramienta, pues posteriormente lo que espero es que ustedes pues les sea de interés, llamativa para trabajarla en sus proyectos y que como ustedes saben, digamos que las herramientas hay que conocerlas, explorarlas para saber si son afines a lo que buscamos, a las necesidades que tenemos en nuestros proyectos para poder emplearlas. ¿Listo? Entonces, finalmente, cuando ya cargan la información en cada una de las fases que se crea, ¿sí? Ustedes entonces van a compartir específicamente el enlace del proyecto. Entonces aquí se muestra cómo, aquí digamos del espacio de trabajo, ustedes van a desglosar el hipervínculo, digamos el enlace como tal de hipervínculo, y ese enlace es el que ustedes me van a compartir en la entrega de la actividad. O sea, aquí en la actividad no me van a entregar los documentos con el trabajo desarrollado, con los elementos que se solicitan acá. No, ustedes me van a compartir el enlace y como ustedes me invitaron a colaborar, entonces yo voy a ingresar y voy a verificar lo que ustedes desarrollaron en la plantilla de trabajo, en su espacio de trabajo. ¿Listo? Aquí entonces voy a verificar pues quiénes están trabajando y los diferentes elementos que ustedes cargaron aquí en esta herramienta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Pues vamos a entregar, como les digo, el enlace de ClickUp, donde se describen cada uno de los puntos descritos, que ya los mencionamos, ¿sí? En el orden establecido, y además, pues digamos que en el archivo que ustedes consideren, en el de la etapa final o en el del inicio, pues van a relacionar la bibliografía y las respectivas citas que digamos que ustedes trabajaron en cada fase cuando corresponda, cuando ustedes pues tengan que incluir alguna referencia específica de lo que están proponiendo en su trabajo. ¿Qué recursos tenemos? Tenemos el módulo de la asignatura, el UM buscador, las bases de datos, la herramienta como tal online de gestión de proyectos y bueno, de otras aplicaciones y la invitación, apreciados estudiosos, a que siempre revisemos la rúbrica. La rúbrica como tal es la herramienta a través de la cual yo voy a hacer la retroalimentación de la actividad. Es decir, esto es como una lista de chequeo para ustedes, ¿sí? Entonces, bajo estos criterios, yo voy a calificar la actividad, ¿sí? Entonces, yo quiero tener un desempeño alto. Verifiquemos qué se solicita en el desempeño alto para que podamos cumplir con los requisitos que se estipulan ya específicamente digamos, en estos criterios de evaluación. Y bajo estos, pues yo estaré haciendo la respectiva retroalimentación de su trabajo, desde el 26 de julio hasta el 9 de agosto, apreciados estudiosos. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿ha sido clara la explicación de la actividad? Yo tengo una inquietud. Adelante, Juan Camilo. Porque tú dices que cargar en etapa 1, etapa inicio o etapa final, no puede ser un compilado solo de una sola etapa completa.
¿O va por fases en cuanto a las cargas? Mira, es que para acá se solicita crear solo 3 fases o 3 etapas, ¿sí? Obviamente por eso yo les digo, no es la estructura como tal de la gestión de proyectos que yo les diría, miren, según este programa, entonces vamos a identificar cada una de las etapas de las actividades, van a asignar los recursos, la población objeto, y no quiero hacerlo así. Si ustedes lo desean hacer así, digamos, pues lo pueden hacer, pero si se hace así, tomaría mucho más tiempo. Entonces, específicamente, la idea es que frente a esto se cargue un archivo específico en esta etapa. Frente a este otro se cargue otro archivo y frente a esta última etapa, pues se va a cargar un último archivo. Pues tú lo puedes tener consolidado en un solo archivo, pero entonces vamos a desglosarlo así, la información como se solicita aquí en estas 3 etapas. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Vale. Igual como les digo, apreciados estudiosos, la idea es que conozcan la herramienta. Ya de ahí en adelante está el que ustedes deseen explorarla, dedicarle más tiempo y conocer, digamos, como todas las posibilidades de trabajo que se tienen a través de esta. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, siendo así, voy a revisar aquí en el chat. No hay preguntas por aquí en el chat. Entonces, bueno, siendo así, apreciados estudiosos, pues damos cierre al contenido, al encuentro sincrónico temático del módulo 1. Les agradezco a todos ustedes su participación activa en este espacio, el tiempo dedicado de forma sincrónica o asincrónica para quienes tuvieron que desconectarse. Y les recuerdo entonces mis datos de contacto. Si tienen alguna inquietud en cuanto a la herramienta, en cuanto a las actividades evaluables, si sobre la evaluación cuando ustedes la presenten, si requieren una retroalimentación, con gusto entonces me contactan, profe, no entendí esto, o no sé en qué, digamos, cuáles fueron las fallas, entonces con todo gusto yo puedo atender las consultas específicas. Me pueden contactar a través de mi correo electrónico ivon.angulo@umb.edu.co o a través del buzón de Canvas o bueno, para esas consultas oficiales sí es mejor esos canales o también para dudas específicas me pueden contactar a través de mi número telefónico personal, WhatsApp o Telegram. ¿Listo? Entonces, pues bueno, les deseo a todos una feliz tarde, un buen descanso, muchos éxitos a todos en la asignatura y en las actividades que vamos a desarrollar y estaré presta a atender todas las inquietudes que ustedes tengan a lo largo de este módulo y bueno, los siguientes. Ya nos veremos entonces en el próximo encuentro sincrónico del módulo 2. Una feliz tarde para todos y buen descanso. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Que estén muy bien. Feliz tarde, chao.